¿Cómo está usted? Buen día. ¿Qué tal? Un gusto estar en este living. Muchísimas gracias por recibirme. No, por favor, gracias a usted por la presencia. Decíamos nosotros, contábamos a la audiencia que íbamos a tratar de charlar un poco con usted para que nos explique en qué se basa y por qué se presenta este recurso de amparo. Bueno, hemos optado por utilizar esta vía del amparo, a la que consideramos la vía idónea, habida cuenta que el artículo 90 de la Constitución de la provincia tiene un vacío legal en cuanto a una situación vinculada con un eventual cambio o enroque de cargo respecto del gobernador que eventualmente aspire a continuar su carrera política siendo vicegobernador. Soy intérprete auténtico de la norma, con lo cual no quiero ser autorreferencial, ya que he sido convencional constituyente. Eso estaba por marcarle también. En aquel momento, digamos, estábamos completamente encandilados, o en todo caso ensimismados, con el tema de la reelección del gobernador, que se le concedió la posibilidad de desempeñarse por 2 periodos consecutivos. Luego, esta misma norma que adoptó el principio de reciprocidad, sobre todo porque por una cuestión de metodología legislativa se habló, digamos, en el marco del Poder Ejecutivo, tanto del gobernador como del vice, cuando la figura del vice hasta el día de hoy está en discusión si pertenece a la órbita del Ejecutivo o del Legislativo. Sí. Lo que sí no hay ninguna duda es que son funciones de distinta raigambre o de distinta índole. ¿Sí? El ejemplo, digamos, más práctico que tenemos a mano como para marcar el contraste es que uno, en el proceso de formación de las leyes, participa, digamos, en un estadio ya final, promulgándola, en este caso el gobernador, mientras que en el proceso de sanción, elaboración, tratamiento, etcétera, participa el vicegobernador. O sea, no son las mismas las funciones. No obstante lo cual, nosotros en la Convención del 90 adoptamos el denominado principio de reciprocidad y hablamos de los dos prácticamente como si fuera una unidad operativa o una unidad institucional. Cuando hablamos, a ver, para decirlo gráficamente, omitimos, o para que se entienda, nos comemos un párrafo por aquello de que estábamos ensimismados o estábamos enfocados. La discusión en el momento era habilitar al gobernador para que pueda ser reelecto. Y lo del vice pasaba prácticamente a ser anecdótico. O sea, ahí hay una admisión de que, bueno, hubo un error en la confección de esa Constitución. Nosotros adoptamos el principio de reciprocidad, hablamos de gobernador y de vice en la misma norma y decimos que el vice puede desempeñar 2 mandatos como tal y luego 2 mandatos consecutivos como gobernador. Cuando a fortiori debería ser a la inversa, porque lo más comprende a lo menos, y el vice está pasando a ser gobernador, que es la máxima o primera magistratura de la provincia, cuando el gobernador debe descender un peldaño e ir de vicegobernador, la Constitución omite decirlo de manera expresa, de manera concreta, de manera explícita. Entonces allí es donde aparece el vacío legal y es por eso que no se pide una acción declarativa de certeza de lo que en definitiva es un vacío legal. Acá, y para el amparista de manera concreta, deberá cubrirse ese bache legislativo a nivel constitucional obviamente, a través de una creación jurisprudencial,
a través de un fallo, que podrá servir de precedente para fallos futuros, pero en tanto y en cuanto se planteen nuevos amparos. O sea, que si bien es cierto, va a tener, digamos, aplicación inmediata, no va a tener de pronto un alcance erga omnes para cualquiera que en el futuro, sin plantear el amparo, pretenda hacer caso omiso de ese vacío que tiene nuestra Constitución en el artículo 90. Ahora, corresponde la competencia de la Corte, porque es una cuestión que desde el mismísimo y diría más pedestre sentido común, ¿no es cierto?, vemos que excede los intereses tanto del amparista como hasta de la propia provincia. O sea que tiene una suerte de impacto o alcance general a nivel político, institucional y constitucional. Claro, pero el amparo es particular. Es particular, es para el caso particular, porque resulta que nos damos con la siguiente situación. Para las próximas elecciones del 14 de mayo del 2023, sí, en la provincia, el único ciudadano que padece algún tipo de cercenamiento o un desmedro en sus derechos es el doctor Juan Luis Mansur en lo que hace a su derecho de elección pasiva. Pero ahora le pregunto y le hago una consulta, que es una duda, ¿no? En serio. El derecho de elegibilidad. Pero a ver, sí, ¿tendrían conculcados iguales derechos quienes no pueden ser reelectos legisladores o concejales o intendentes? A ver. Digamos que no, porque está claramente la prohibición constitucional. Sí, pero son dos cosas distintas. Permítame. Sí, no, le pregunto, yo no soy Diego, no soy abogado. Le vuelvo a repetir, sí. Sea o no abogado. No, en serio, le estoy consultando. Usted es un connotado periodista y obviamente que tiene muchísimo criterio. Bueno, gracias. Tiene muchísimo criterio. Entonces usted lo va a saber interpretar perfectamente, perfectamente. A ver. Ocurre que cuando hay una prohibición expresa de la ley, es como si Jaldo pretendiese ser por tercera vez vicegobernador. Claro. No podría ser. Claro. Pero sí puede ser gobernador. Y si Mansur pretendiera ser por tercera vez gobernador, no podría serlo. Ahora, la pregunta es, ¿qué le impide ser vicegobernador? Absolutamente nada. Lo que ocurrió fue precisamente que se incurrió en un yerro de técnica legislativa. Nosotros usamos el principio de reciprocidad, en la misma norma hablamos de gobernador y de vicegobernador, pero respecto al primero, o sea, al gobernador, nada dijimos que podía descender un peldaño en la institucionalidad de la provincia y pasar a ser vicegobernador. A fortiori, sí, lo más comprende lo menos. Si Jaldo puede subir esa escalerita institucional y pasar a ser gobernador, porque Mansur no puede descender un escalón y pasar a ser vicegobernador. Sí. O sea, hay un paralelismo en la forma. Le entiendo claramente el planteo, como usted lo está formulando, está clarísimo. Lo que yo le consulto es, en cuanto a esto, usted lo dice también muy bien en el escrito que presentó ante la Corte, en la Justicia, y usted menciona justamente esto que está diciendo. Dice, se está impidiendo que... Discriminando. Claro, se está discriminando y y usted lo acaba de decir, es el único en Tucumán que no tiene la posibilidad de ser electo. Y le consulten ser electo para ese cargo. No, sin que haya prohibición al respecto. Claro, pero para ese cargo. Si usted me permite, lo que usted me planteaba inteligentemente hace un momento, claro, el legislador que tiene cumplido un segundo mandato, que pretenda acceder a un tercero, la Constitución, en este caso la Ley Suprema, expresamente lo prohíbe. Ahora, en el caso de Mansur, ¿qué le prohíbe que él pueda, de gobernador, descender, por decirlo de alguna manera y entre comillas, al cargo de vicegobernador? No hay ninguna cláusula constitucional que se lo impida y ha quedado el bache. Porque nosotros, les repito, hemos legislado para gobernador y vice como si fuera una unidad institucional, aun cuando en la doctrina, hasta el día de hoy se sigue discutiendo si el vicegobernador
pertenece al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo. Algo que se debería subsanar en algún momento en una futura reforma, ¿no? Le pregunto como es convencional ya, no como en este caso en particular. Seguro que sí, porque esta Constitución, ¿no es cierto?, que ha sido tan cercenada, tan mutilada, por lo que en definitiva se podría considerar la legislación común, porque sabemos que la legislación a nivel constitucional tiene otra raigambre, es ley suprema. Claro. Pero ahora las leyes comunes se han encargado de mutilarla en una serie de instituciones de esta Constitución del 2006. Sí. Nadie repara que esta Constitución del 2006 es la única a nivel país, incluyendo la Constitución Nacional, a donde, y con esto, perdón, no quiero ser autorreferencial, no quiero que se lo tome a mal, tiene una clausulita en el artículo 67, inciso 30, en donde, dado lo presidencialistas que son nuestros sistemas de gobierno, más allá de que nosotros declamemos que es representativo, no, pero lo es, sí, es presidencialista. Es eminentemente presidencialista, tiene una cláusula de que los poderes residuales precisamente residuales residen, ¿no es cierto?, pareciera una redundancia, pero no la hay, residen en el Poder Legislativo. O sea, las facultades residuales las tiene el Legislativo, la que podríamos nosotros denominar Asamblea del Pueblo. Sí. Y creo que con esto no caemos de pronto en ningún contexto demagógico, sino que ahí están todos los representantes del pueblo nucleados. Entonces, bueno, ahora, como le digo... Le hago otra consulta. No es abstracto, le pregunto, no, en serio es pregunta, que el jefe de gabinete haga este planteo sin ser el candidato a vicegobernador. No en absoluto, no en absoluto, porque vuelvo a repetir, el único ciudadano que tiene comprometido su derecho de elección pasivo, su derecho de elegibilidad, el único en toda la provincia es Juan Mansur, porque sin ninguna norma que lo prohíba, él no puede Claro, es el único que no puede acceder a ese cargo, digamos, sin que nada lo prohíba. Usted no está claro si puede ser. Usted puede ser vicegobernador sin ningún problema. Yo puedo ser vicegobernador sin ningún impedimento. Todo ciudadano que circula por la calle puede ser vicegobernador. El único que no puede ser vicegobernador, porque nosotros hemos omitido terminar de cerrar la estructura lógica de la norma en el artículo 90, es Juan Mansur vicegobernador. Un planteo judicial bien inteligente, doctor. Bueno, digamos que es un planteo que porque en un momento se hablaba de la posibilidad de que se pida una declaración de certeza, y esto, de como usted lo plantea, explica de alguna manera por qué Mansur, sin ser candidato, va y pregunta esto y pide la posibilidad. Es así, ¿verdad? Correcto, está en lo correcto usted, efectivamente, porque es como que cualquier ciudadano, por poner un ejemplo, y no quiero hacer nombres porque puedo decir, puede aspirar a ser concejal del municipio de Las Talitas, que lo respeto mucho y lo quiero mucho al municipio de Las Talitas, que no se tome a mal el ejemplo. Y resulta que se le dice no, vos no puedes ser candidato, cuando él anteriormente no tuvo 2 periodos. Claro. No sé si me explico. Claro, no está expresamente prohibido por ninguna norma constitucional. Y no hay ningún sustrato fáctico, ninguna cuestión de hecho que se lo impida. Ahora, otra consulta que dio vuelta, y usted ya lo debe haber escuchado mucho más que yo, es, dice, con este planteo corre el riesgo de que la Corte diga y declare inconstitucional el artículo 90. No, porque estaría fallando extra petita. Si al contrario, yo estoy pidiendo que lo declare constitucional, que lo mantenga ahí en pie, y en el contexto de mantenerlo en pie, hago una interpretación armónica del mismo y precisamente supla a través de un fallo la omisión incurrida por el legislador constituyente. Y que de alguna manera termine dando una certeza, termine diciendo, como la ley no... Le pregunto. Pero la certeza va a ser para este caso. Para este caso, claro. Yo estoy en contra de aquellos que caen, ¿no es cierto?, en esa suerte de supraveto que se suele dar en la legislación ordinaria. O sea, la Corte puede decir, le pregunto, la Corte puede decir, ante la solicitud
aclaramos que, lo estoy diciendo de manera coloquial, ¿no? Aclaramos que al no estar prohibido y este principio que usted dice, si el gobernador puede, si el vice puede ser candidato a gobernador, el gobernador puede ser candidato a vice, y para este caso particular está habilitado el ciudadano Juan Mansur para ser candidato a vice. Sin tocar el 90, ver, digo. En la estructura decisoria, y con esto yo no quiero adentrarme en lo que eventualmente puede resolver la sí, Corte, seguro. que hasta lo puede llegar eventualmente a rechazar al amparo. Sí. Existen más todavía. Digamos que estamos o nos encontramos todavía en los preliminares del proceso. Así es. Porque la Corte tiene que ver si acata o no, porque no es vinculante, el dictamen del Ministerio Público Fiscal. Así es. Claro. Ahora, la Corte puede perfectamente decir a futuro y de una manera taxativa: este ciudadano no tiene impedimento para este cargo porque no concurre ninguna situación fáctica de las previstas por esta Constitución que le genere impedimento alguno. Claro. O sea, no es una declaración de certeza, sino que se cubre el vacío legal a través de un fallo y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, ese fallo, de acuerdo a lo que venimos pregonando reiteradamente en el marco de esta entrevista, podrá servir de precedente jurisprudencial, pero el día de mañana algún otro alguien que se encuentre en idéntica situación de Mansur, yo creo que la casualidad esa se puede llegar a dar, qué sé yo, de pronto, en otros momentos, de aquí a 100 años, ¿no es cierto?, es una situación, diría, por completo aleatoria, etcétera. Bueno, puede servir como precedente jurisprudencial, pero no es cortar y pegar y que sirva para futuros casos. Sí, como antecedente. Como antecedente, sí, claro. como precedente. Claro, no, pero el amparo es particular. Para el caso particular, exactamente. Pero para el con caso alcance general. Seguro. Por eso es la competencia originaria y exclusiva de la Corte. Ahora, y le insisto con esto porque, de nuevo, en lo político se viene especulando mucho con esto, diciendo: la Corte, porque usted en su planteo dice, se están conculcando derechos, hay una discriminación, varias cuestiones más en el escrito, y de alguna manera están quienes interpretan, no digo que sea así, que la Corte va a decir: ah, no, bueno, si todo esto que me está planteando en este escrito, y yo tengo que decir que el artículo 90 es inconstitucional. A ver, volvemos al concepto. Yo lo que pido es que al artículo 90 se lo declare constitucional, que se lo mantenga en pie, que el artículo conserve su plena vigencia. Lo que digo es que el artículo ha dejado sin cerrar el círculo lógico de lo que fue su estructura legislativa. Habló de que el vicegobernador puede subir un peldaño y postularse a gobernador después de 2 periodos como vice, y puede tener 2 periodos de gobernador, con lo cual se le posibilita realmente que ejerza 4 periodos consecutivos, 2 la vicegobernación y 2 la gobernación. Y cuando el gobernador quiere hacer el camino inverso, que reitero, no habría impedimento alguno, inclusive desde el sentido común y desde la lógica. Sí, de pronto, ¿no es cierto?, el que pretende subir puede hacerlo porque la ley expresamente lo habilita, el que puede descender, ¿no es cierto?, perfectamente puede tener el mismo tratamiento, porque lo más, o sea, subir a gobernador, comprende lo menos que es descender a vicegobernador. Y ahí le pregunto, en eso que usted dice, quizá la diferencia no radicaría en que el vicegobernador sí puede cumplir las funciones de gobernador, pero el gobernador no las de vice. Usted lo dice, puede cumplir la función, o sea, se subroga, actúa en ejercicio de, no lo tiene al cargo en propiedad, no lo tiene, no se produce automáticamente con el pedido de licencia de Juan Mansur el advenimiento de Jaldo como gobernador de la provincia. Simplemente es vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo y el subrogante de la legislatura lo reemplaza a Jaldo. Claro, pero digo, ahí a la inversa no se da esa posibilidad. En el sentido de que,
a ver, digamos que en lo operativo, en lo que es la mecánica institucional de la provincia. No, yo solo digo, ahí como que está muy definida en ese sentido. El gobernador es el jefe del Poder Ejecutivo. El gobernador es gobernador y claro. por ende es la punta de la pirámide. Él no puede descender a vicegobernador. Es la punta de la pirámide. Sí. Y tiene funciones específicas en esa cúspide, nada más. No puede bajar, pero el de abajo puede ejercer las funciones puede hacer las veces no tomarlo al cargo en propiedad. Por eso no existe la posibilidad de que alguien pretenda de alguna manera, digamos, ¿no es cierto?, a partir de un futuro pedido de licencia del gobernador, pretenda, digamos, desembarcar en la gobernación en propiedad. Claro. Eso no existe. No hay ninguna posibilidad, porque es un vice en ejercicio y será siempre vice en ejercicio. Será siempre un subrogante, siempre un subrogante. Pero en la cúspide del poder. ¿Cómo? Pero en la cúspide del poder. Y bueno, digamos que hay un poder establecido porque nos debemos regir nosotros por un orden. Y si el pueblo elige esa cúspide del poder, evidentemente, bueno, de pronto tenemos que respetar. Ahora, le hago una pregunta para que quede claro esto que se especuló estos últimos días. Su intención, o la intención del doctor Mansur al presentar este pedido de amparo, fue consagrar una suerte de reelección indefinida, que se fulmine el artículo 90, lo cual permitiría que pueda volver a ser candidato a gobernador Mansur, por ejemplo. Y bueno, a ver, si pasa un solo periodo como vicegobernador y después le toca volver a Mansur postularse como gobernador, ya no habría ningún impedimento. No, ya sé, pero digo ahora con este pedido. Habría con un este periodo de por medio. Ahora vuelvo a repetir, para lo que aspira a postularse el doctor Mansur, que es al cargo de vicegobernador, nada tiene que ver con el cargo de gobernador. Podrá en alguna oportunidad quedar a cargo podrá ser gobernador en ejercicio, en algún interinato, en algún interregno, pero jamás ejercerlo al cargo de gobernador en propiedad. No, yo lo que le pregunto es que quizás no se entendió la pregunta. Si el amparo que usted presentó con el doctor Mansur no busca que se fulmine el artículo 90, o sea, que la Corte diga es inconstitucional el artículo 90. Entonces ahí le permitiría ser no tan solo a vicegobernador, sino a gobernador también candidato. Bueno, a ver, vamos de nuevo. Yo lo que estoy pidiendo, y que por favor quede perfectamente por eso, claro, sí. y creo que son varias las oportunidades que a lo largo de la entrevista lo vengo repitiendo, es que el artículo quede en pie, que el artículo en lo que está legislado sea respetado a pie juntillas y que se llene el vacío legal que nosotros hemos dejado y que por un error de técnica legislativa, lo que debió haber sido la estructura lógica de la norma, no se la terminó de cerrar. Bien. Porque se legisló respecto a que podía ascender un peldaño el vicegobernador, pero nada se dijo, ¿no es cierto?, de que el gobernador podía descender también un peldaño y postularse para la función o para el cargo de vicegobernador. Saliendo de este tema está clarísimo. ¿Cómo ve usted, en este caso, su función accionando contra la Constitución que usted mismo ayudó a armar? Estoy haciendo un mea culpa, estoy haciendo, ¿por qué no?, un mea culpa, y de pronto parecería sencillo que uno lo diga así de esa manera, pero yo estoy orgulloso de haber sido convencional constituyente. Para mí es casi una anécdota el tema de que hayamos sido víctimas del encandilamiento al cual me he referido, porque estaba todo el mundo ensimismado con el tema de la reelección del gobernador. Y es como que el cargo de vicegobernador era un cargo por completo menor al que directamente no se le dio trascendencia en ese artículo 90 para incurrir en la omisión en que hemos incurrido. Y pese a que ha sido una constitución
injustamente atajada, injustamente mutilada. Estoy muy orgulloso del trabajo realizado, porque en el artículo 5º, infine, introduje una norma que dice que absolutamente todas las previsiones de la Constitución deben ser consideradas ley positiva, porque en el artículo 24 introduje otro párrafo donde dije que el Estado debe adoptar medidas de acción positiva y garantizar el pleno cumplimiento de los derechos humanos, tanto de la Constitución nacional, de los tratados internacionales, de la Constitución provincial, respecto a todos los sectores vulnerables, niños, jóvenes, mujeres, ancianos y discapacitados. Cada vez que hay un caso de violencia de género en tribunales, se lo cita el artículo 24 de la Constitución. Y yo, ¿no es cierto?, desde el anonimato de mi hogar, ahí entre cuatro paredes, realmente me siento tremendamente satisfecho de ser todos los días mencionado en tribunales, cada vez que en los juzgados de familia, cuando hay casos de violencia de género o cuestiones de familia, se lo trae a colación al artículo 24. Muchas gracias, doctor. No, al muy amable. contrario. Le agradezco la